siempre debo ponerlo a Él en el primer lugar, porque cuando dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, yo debo confiar en Él, ponerlo a Él en primer lugar. Debo confiar que Él es el que dirige nuestros pasos, que Él es el que lo que Él decida para mi vida es lo mejor. Romanos 8 dice eso, que nosotros, todas las cosas que nos pasan nos ayudan a bien. Entonces, pensando eso, nosotros siempre debemos actuar. Eh, ahorita les hacía la pregunta, bueno, y cuando tú planeas algo, deseas algo con todo el corazón, pero Dios dice no, cierra esa puerta. ¿Qué hacemos? ¿Qué reacción tomamos? De pronto decimos, no, 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 yo voy a seguir orando. No, 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 yo lo pongo en cadena de oración con las mujeres. No, yo lo pongo en cadena de oración con tal iglesia. O sea, me pongo a forzar las cosas o simplemente descanso en Dios. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Hay un ejemplo muy bonito que nos enseña en la Biblia y está en segunda de Samuel capítulo 7 y ese es el tema que vamos a tratar hoy. Eh, Cuando nosotros leemos los versículos 1 al 3, dice lo siguiente, dice, aconteció que cuando ya el rey, está hablando de David, que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Entonces, paremos ahí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ya Saúl, el rey Saúl, había muerto. Ya David, lo que escuchaba la gente feliz diciendo larga vida al rey, o sea, estaba feliz, estaba dichoso, eh, ya cuando murió Saúl, él pudo nuevamente recuperar el arca, la trajo a la ciudad de Jerusalén, hizo que la nación judía se uniera, logró unir a la tribu de los judíos, a los israelitas, ¿sí? Hubo una unificación. Después de 15 años de su reinado, controlar, hizo que pudiera controlar a los filisteos, que era en ese entonces el pueblo enemigo de David, o sea, del pueblo judío. O sea, había una tranquilidad, había una paz, había una unidad. Entonces, él mira después de 15 años, encuentra que estaba todo bien, encuentra que había reposo, que había felicidad. Y luego él dice, ya en el versículo 2 dice, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. O sea, él se asoma por la ventana y dice, oiga, yo aquí en una casa hecha con madera fina, con lujos, y miro el arca y el arca está en cortinas, pues yo creo que me nace del corazón porque no fue que él dijera, o sea, fue algo que de verdad le nacía. Dijo, yo quiero construir el templo al Señor. Y Natán, sin consultarle a Dios, sino que de una vez rápidamente dice, le contesta al rey y le dice, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Entonces, ante esta respuesta, pues David dice, no, pues ya mismo, ya voy a empezar a mirar qué arquitectos llamo, voy a mirar qué materiales voy a usar, que ya me lo imagino extendiendo en la mesa los posibles diseños que podía tener. No, él estaba súper feliz porque sintió en su corazón ese anhelo, ese deseo de construir un templo al Señor. Cuando miramos el versículo 4 dice, aconteció aquella noche, o sea, no había pasado nada, sino unas poquitas horas, que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Es una pregunta, Dios le está preguntando, ¿tú me vas a edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo.
y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? O sea, ¿cuál fue la respuesta de aquí, amadas? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? ¿Qué le respondió Dios a ese sueño, a ese anhelo de David? Que no le Que iba a no. construir la casa. ¿Tenía alguna intención mala, David? No, él no tenía ninguna intención mala. Él lo hacía porque simplemente amaba a Dios y pensaba que construyendo un templo, una casa, iba a agradarlo. Eh, sigamos con la lectura. El Señor le dice, el Señor le dice, ahora pues dirás a mi siervo David. Mira que Dios mismo no le está diciendo no a David, no porque David sea una mala persona, no porque David tenga malas intenciones, porque mira que cuando se refiere a él, le dice mi siervo David, ¿sí? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. O sea, Dios le está diciendo, recuerda todo lo que lo que yo he hecho contigo. Tú eras un pastor de ovejas. Nadie te tenía en cuenta, ni siquiera tu padre te veía como futuro sucesor del rey Saúl, sino él era un simple pastor de ovejas, pero mire dónde el Señor, por su divina providencia, lo llevó a ser y a convertirse en rey de Israel. Y dice, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. O sea, Dios le recuerda que no fue él, sino Dios el que estuvo con él y el que destruyó sus enemigos. Y te ha dado un nombre grande, ahora es el rey David, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, o sea, por si fuera poco, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Sigamos leyendo. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hará saber que él te hará casa. Y cuando tus días te sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus sueños y tus entrañas, y afirmaré tu reino, edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, imaginémonos la situación tan dura que tuvo que haber, primero pasado la que pasó Natán, porque primero le dijo de una, sí, listo, hazlo, construye el templo sin consultarle a Dios. Luego se tiene que devolver y darle esta noticia. Después de que le había dicho que sí, ahora decirle, después de que ya estaba animado, no, ¿sabes qué? Tú eres un siervo de Dios, pero, esa palabra, pero, cambia todo, ¿no? El, nuestro Dios no te da permiso de construir, pero sí, no te da esto, pero sí, dice ahí, que te va a dar como, esto es lo que se conoce como el pacto davídico, en donde le promete que de su linaje van a ser, su linaje no se va a acabar, ¿no? Y si sabemos, pues de ahí nace el Señor Jesucristo, de ese linaje de David. Entonces, Dios no le permitió construir su templo, pero sí le da una promesa, una promesa muy linda, muy hermosa. Cuando uno lee Primera de Crónicas 22:6-9, no sé si alguien pudiera ayudarme, de pronto Paola, ¿qué dice Primera de Crónicas 22:6-9? Que ahí explica cuál es la razón por la que Dios le dijo no a David en la construcción del templo. Sí, un gusto. Dice, llamó entonces
David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras y no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Entonces, acá lo que le está diciendo Dios es que Dios quería que el que construyera su templo fuera un hombre de paz, ¿no? Eso es lo que está diciendo, un hombre de paz. Y cuando uno mira el origen de la palabra Salomón, pues viene del hebreo shalom, y shalom significa paz, ¿sí? En algunas partes también dicen que Salomón significa pacífico. Entonces, todos sabemos que pues David tuvo que enfrentarse continuamente a los filisteos y derramó pues mucha sangre. Entonces Dios no le permitió construir el templo, pero sí le permitió otro tipo de cosas. Primero, como decíamos ahorita, le dio la promesa de que su linaje no iba a acabar, y de ahí van a ser nuestro Señor Jesucristo. También le dice, también le dice, eh, tú no vas a hacer esto, pero, vuelvo y repito esa palabra, pero le permite hacer otras cosas. A mí me pasó algo muy chistoso cuando de la iglesia de donde yo vengo, de Filadelfia, eh, allá abrieron el Instituto Bíblico y de una vez con los permisos de la Secretaría de Educación hicieron eh, como una alianza con una universidad de Colombia. Entonces, cuando yo me enteré de todo esto, yo dije, ay, yo me voy a preparar muy bien porque yo quiero ser profesora del Instituto Bíblico. Y eso me esforcé, me esmeré para sacarme todo 10. O sea, ese era mi sueño, pero yo nunca le pregunté a Dios si era lo que Él quería. ¿Sí? Eso estuvo mal. Y entonces yo sacándome, bueno, me esforcé, terminé el instituto, pero nunca me llamaron, nunca me dijeron, Marcela, sí, ven, el instituto, nada. Entonces, Dios no me permitió esto, pero, ahí viene el pero, sí me abrió otras puertas, porque el Señor permitió que allá en la iglesia eh, hiciéramos y construyéramos un material para parejas que se iban a casar, un prematrimonial. Nos permitió desarrollar el material para servidores, que para la gloria de Dios nunca me lo imaginé que lo estuviera compartiendo en otro país. No me permitió ser maestra del instituto, pero me permitió hacer unos estudios con grupos de contacto. O sea, Dios de pronto cierra una puerta, pero abre una ventana, ¿sí? Entonces, y resulta que esa ventana resulta ser mucho mejor que esa puerta. Entonces, nosotros debemos descansar que si Dios no permite algo, es porque Dios, Él es soberano y Él siempre, tengamos eso en nuestra mente, en nuestro corazón, que si no permite algo es porque Él tiene algo mucho mejor para nosotras, ¿sí? Algo mucho mejor. Y en este caso, David, Dios no le permitió hacer el templo, pero sí le permitió planearlo, sí le permitió mm, formar parte de la planeación, de conseguir los materiales, de entrenar a los sacerdotes, a los que iban a cantar. O sea, él pudo hacer parte de esa hora. No la vio porque si acá el Señor le dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, Dios le está anticipando que él no iba a ver el templo construido, pero de todas maneras fue una parte fundamental para la construcción del templo. Entonces, ¿qué hizo David? Se puso bravo, se puso
renegó delante de Dios? No, no, no hizo eso. Él hizo 5 cosas que me gustaría que tú anotaras. Son 5 palabritas que nos enseña a nosotros qué debemos hacer cuando el Señor dice no. Y la primera es la humildad, tener humildad. Porque en el versículo 18 dice, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? O sea, primero, David aquí está reconociendo en verdad que él era, antes de ser rey, un pastor de ovejas y que por la guía del Señor, por la soberanía del Señor, él se había convertido en un rey, que no fue él el que ganó las batallas, sino fue Dios quien peleó por él. Entonces él dice, no, pues en realidad, pues, ¿quién soy yo? Sí, o sea, él está diciendo, no, pues en realidad yo no soy nada. O sea, si no fuera por Dios, yo no sería absolutamente nada. Y dice, ¿y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta acá? Él está diciendo, no, pues aparte de que ya me convirtió Dios, perdón, me convirtió en rey, ahora me hace una promesa que de mi linaje, de mi descendencia, iban a ser el Mesías. O sea, él no, él lo que hace, en vez de estar quejándose, en vez de estar renegando en contra de Dios, él dice, no, pero en realidad yo quién soy. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando Dios dice no, no, pues recordemos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No nos ha dado esto, pero sí nos dio aquella cosa, nos dio nuestros hijos hermosos, nos dio a nuestros esposos, nos dio la salvación. ¿Qué más regalo que ese? Sí, empezar a recordar de verdad qué somos sin Dios, nada. Todo lo que somos, somos por Dios. Entonces, primer paso, la humildad. ¿Sí? Ese es un ejemplo que debemos seguir de David. Entonces, segundo, ¿cómo respondió él? La segunda cosa, ¿cómo respondió él? Con gratitud. ¿Por qué con gratitud? En el versículo 19, todo basado en 2 de Samuel 7, dice, ¿y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir, así como procede el hombre, Señor Jehová. Acá, ¿qué quiere decir esto? Que David él decidió enfocarse en lo que Dios le ha dado, no en lo que no tiene, sino en lo que tiene. ¿Y qué tiene ahorita? La promesa de Dios, las promesas de Dios. Y a veces es muy triste porque nosotros malgastamos nuestro tiempo en pensando en lo que no tenemos, en vez de agradecer por las cosas tan hermosas que Dios nos ha dado. Nosotros hoy en día estamos muy expuestas a lo que recibimos aquí en el celular, la publicidad. Entonces, el maquillaje, el carro, ya nos dice, bueno, esta casa que tú tienes no, tú te mereces una mejor. Y entonces, por estar pensando en lo que no tenemos, no somos agradecidas con lo que sí Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Nos ha dado un hogar, nos ha dado unos padres, nos ha dado unos esposos, nos ha dado unos hijos, nos ha dado un trabajo, nos ha dado bendición tras bendición. Entonces, esto es lo que hace David, enfocarse en lo que Dios le ha dado. Em, y él, ¿qué hace? Empieza a utilizar su tiempo en diseñar, en mirar cómo apoyar, cómo organizar para que el templo en un futuro sea algo que glorifique a Dios. Eh, de pronto, como les decía ahorita, de pronto Dios no quiso que yo enseñara esto, pero Dios abrió esta otra puerta. Dios no quiso que tú fueras ingeniera, pero quiso que usaras tu talento en otra cosa. Bueno, y así todo.
la tercera actitud que tuvo David y es sometimiento. Esa es la tercera palabra, sometimiento. Entonces, recordemos, la primera es humildad, la segunda, gratitud, la tercera, sometimiento. ¿Qué dice el versículo 20-21? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Entonces, mira que acá dice, pues tú conoces a tu siervo. Los que estamos haciendo el curso de servicio, sabemos que la palabra siervo significa que un siervo es cuando uno le pertenece a su señor, a su amo. Entonces aquí David le está diciendo, Señor, mi vida, yo decidí ser siervo tuyo, yo decidí darte mi vida a ti, tú eres mi dueño y lo que tú hagas, Señor, es lo mejor para mí. Eso es lo que él está diciendo ahí. Él está reconociendo que él le pertenece al Señor. Y aunque es difícil aceptarlo, pero él confía que lo que Dios decide es lo mejor para él. En este mismo de sometimiento tiene que ver mucho con el contentamiento. Y Filipenses 4, del 11 al 12, me habla de esto el apóstol Pablo. Cuando Pablo escribió estas palabras, él estaba en la cárcel. Y si todas acá sabemos cómo era la cárcel de esa época, eran en condiciones inhumanas. Nada que ver con las cárceles de hoy en día. Y él, a pesar que él estaba en la cárcel, él escribe esto. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Entonces, aquí vemos a Pablo diciendo que primero, que el contentamiento no es algo que yo lo aprendo, perdón, es algo que yo aprendo, no es algo que se adquiere de manera mágica, ¿no? Sino es algo que uno va aprendiendo con el paso de los años, que no depende de las circunstancias, o sea, no depende si yo tengo plata, si soy humilde o si vivo en abundancia. Y que con el contentamiento también yo aprendo a confiar en la providencia de Dios. Entonces, lo que yo les decía ahorita, muchas veces por estar pensando en lo que no tengo, pues no disfrutamos de la vida, no disfrutamos del presente. Presente es un regalo. Y dejamos escapar cosas muy lindas de este presente. Entonces, el Señor hoy nos dice que aprendamos a tener contentamiento. Si por alguna razón no se da algo, entendamos que debemos someternos a la voluntad de Dios, debemos entender en nuestro corazón que el Señor siempre planea lo mejor para nosotros y si por algo no sucedió eso, es porque no nos convenía o porque Él tiene algo mejor para nosotros. Y la quinta palabra de la enseñanza de David que nos enseña es la adoración. Cuando leemos la palabra adoración, significa simplemente rendir nuestra vida totalmente a Dios. Eso es adoración, cuando yo rindo mi alma, entrego mi vida, mi ser, mi corazón, mis pensamientos, todo se lo entrego a Dios, ¿sí? Y en el versículo 22, cuando ya después de que Natán, el profeta, le dice a David, no puedes hacerlo, vemos a, a David diciendo, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Entonces, alguien del mundo dirá, pero ¿cómo?
cómo David, si Dios le destruyó su sueño, si Dios le dijo no, cómo es que está rendido a los pies de Cristo, a los pies de Dios, y lo está alabando, lo está adorando. Y así, si uno sigue mirando la continuación de segunda de Samuel 7, el resto de los versículos es eso. Él cae de rodillas y él lo que hace es adorar a Dios. ¿Por qué lo hace? Porque él sabe que no hay nadie más confiable que nuestro Dios, que, y por eso él decide alabarlo, él decide glorificarlo. Entonces, cuando Dios le diga que no, responda, primero, con humildad, segundo, con sumisión, tercero, con gratitud y cuarto, con adoración. Alábelo a Dios, alábelo, adórelo. Eso es adoración, reconocer la grandeza de Dios, reconocer quién es nuestro creador, que Él fue el que hizo los cielos, la tierra, que te dio la vida. Y así como cuando uno sabe que al hijo se enferma y uno tiene que llevar al hijo para que lo inyecten, porque pues es la solución para que él se mejore. De pronto el niño en un comienzo no lo va a entender, pero ya cuando el niño empiece a curarse, empiece a aliviarse, pues va a saber por qué fue que nosotros eh, le causamos ese dolor y ya el niño va a estar mejor. La quinta reacción de David es la disposición. Entonces, como yo les decía ahorita, si Dios no abre una puerta, pues abre una ventana. Eh, y entonces, aquí vemos que aunque Dios no le permitió ver terminados el templo, sí le permitió prepararlo. Entonces, aquí yo encontraba qué hizo David, cuál fue su aporte, y decía que Dios le mostró cuáles eran las dimensiones exactas que debía tener el templo, la forma en que iba a operar. Eh, Él consiguió bastante material para la construcción del templo. En Primera de Crónicas 23 dice que ya cuando David le entrega a Salomón todo lo que él había juntado durante todos los años y todo lo que había organizado, pues le entregó, había organizado 38.000 sacerdotes, 6.000 oficiales, 4.000 porteros, 4.000 personas entrenadas para cantar y tocar instrumentos musicales, 4.000 instrumentos musicales listos. Entonces, también en cuanto a los materiales, él logró reunir 7.500 toneladas de oro, 75.000 toneladas de plata, bronce y hierro, madera, piedras preciosas, canteros, albañiles. Bueno, alguien se puso más o menos hacer una conversión de cuánto sería eso en plata actual y más o menos sería como 5 billones de dólares. Entonces, el aporte que hizo David fue muy importante, fue una buena base. Y cuando él se lo está entregando a Salomón, no encontramos a un David viejo, amargado, porque no pudo construir el templo. No, por el contrario, él estaba gozoso. Él, después de que el Señor le dijo que no, él después de eso, o sea, más o menos 20 años, duró trabajando en todos estos detalles que les acabé de mencionar. 20 años sin haciendo, preparando, aportando. Entonces, es bonito que nosotras aprendamos que lo que Dios nos dice que sí, pongamos todo nuestro empeño. A lo que Dios sí nos dijo que sí. No sé, tú, por ejemplo, tienes un tesoro muy grande que es la palabra de Dios. Y Dios nos ha traído a esta iglesia donde nos instruye en la palabra de Dios.
¿por qué no trabajar en enseñar? Mira lo que el testimonio de Paula cuando dice que ella quiso ser profesora, pero Dios le permitió ser profesora de niños y está instruyendo a niños que va a ser el futuro de nuestra iglesia. Van a ser de ahí, van a salir pastores, evangelistas, misioneros, maestros. Entonces, no nos amarguemos en lo que no tenemos, sino trabajemos de corazón, con un corazón humilde, con un corazón sumiso, con un corazón obediente, dispuesto para todo, para buscar la gloria de Dios, buscar la adoración de Dios. Cuando uno mira las encuestas, yo les preguntaba a ustedes, ¿qué les motivaba? ¿Qué les motiva a ustedes el vivir, ¿no? Entonces, siempre la gente dice, no, en pensionarme, en tener aquello, en tener lo otro, pero David no, David lo que hace es lo siguiente. David dice, no, yo no voy a volverme amargado, yo por el contrario, él se entusiasma. Dios le dijo no a esto, pero sí le abrió la posibilidad para trabajar en aquello. Em, David dijo, yo no voy a pensar en lo que no pude tener, sino él empieza a trabajar en el presente. Y esta frase la puse acá porque me pareció muy bonita. Todo lo que tenemos es el hoy, porque el ayer ya pasó y el mañana es incierto. A veces planeamos tanto, tanto, tanto lo que vamos a hacer en un futuro que no sabemos si va a haber futuro, ¿no? No sabemos si aquí a mañana me pasa algo y morí y no hice nada, no trabajé, no hice nada para la gloria de Dios. Entonces, lo que tenemos, trabajemos para la gloria de Dios. Conclusión, conclusión de esta enseñanza. Nosotras somos siervas de Dios, ¿sí? Y eso fue lo que David lo reconoció. Soy siervo de Dios, nosotras también somos siervas de Dios. Como siervas le pertenecemos a Él. Y debemos estar pensando que lo que Dios decida en nuestras vidas es para nuestro bien, que no tenemos que renegar, no tenemos que frustrarnos, sino hacerlo, responder de manera como lo hizo David. ¿Y cómo lo hizo David? Con humildad, reconociendo que nosotras pues no somos nada sin Dios, que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Debemos ser sumisas a lo que Dios quiere que nosotras hagamos para que nos ayuden a tener esa sumisión. Debemos aprender a tener contentamiento, como lo dice Pablo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Entonces, no es conformismo, que es diferente, ¿no? Es diferente, no estoy diciendo, ay, bueno, sean conformistas, no, pero también entender cuando Dios dice no, pues eh, ser sumisas y aceptar su voluntad. Otra forma de contestar cuando Dios dice no es la gratitud, ser agradecidas con lo que Dios nos ha dado. Somos muy bendecidas. ¿Cuántas personas no conocen de Dios? O conocen de un Dios que realmente no es el verdadero Dios. Somos bendecidas por tener la palabra de Él. em, em, y cada vez que, que el Señor nos responda, lo que tenemos que, en lugar de murmurar, en lugar de quejarnos, lo que debemos aprender es adorarlo, rendirnos ante los pies de Él y adorarlo, alabarlo. Y por último, tener disposición para hacer lo que Él diga, con un corazón agradecido, con un corazón amoroso y todo buscando siempre la gloria y la honra de Dios. Hasta ahí, mis hermanas. um, el estudio. Ay, Dios.
me gustaría saber que el Señor les habló a sus corazones. Cuando, si les ha pasado algo que Dios les haya dicho no y de pronto estén como tristes. No sé si alguna quiera aportar algo a este tema. A mí me gustaría comentarles, bueno, gracias a Dios primero por este estudio que pudimos tener. Y claro, yo creo que todas hemos tenido nuestros nos. Y mi no fue hace muchos, muchos años, hace como, bueno, más o menos unos 9 años. Y fue, escuchaban ahí, me daba risa porque yo también quería ser maestra y doctora, pero yo decía, pero yo quiero ser mamá, ¿no? Entonces, si yo soy doctora, híjole, podré ser mamá. Y entonces decía, no voy a ser maestra, y gracias a Dios me permitió ser maestra, pero no fui mamá o no he sido mamá. Entonces, ese fue el no, y en un principio cuesta trabajo. Sin embargo, Dios no te deja, y lo que decías, confiar en Él y en que sus planes son más altos que los nuestros, ¿no? Y tiene planes de victoria y no de derrota, y que nos bastemos en su gracia. Claro que esto no fue de la noche a la mañana, fue un proceso en el que dices, bueno, haces todo tu proceso de cuando te dicen no, pero puedes llegar a esto y descansar en Dios y decir, Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y si tu voluntad es esa, yo la acepto con todo mi corazón, y es porque somos parte de un plan más grande, ¿no? Ahorita lo que comentabas el templo, un lugar de adoración fijo para que el pueblo de Israel pudiera adorar, era un proyecto no de ese momento, ¿no? Sino que pues desde que el pueblo sale de Israel y no tiene un lugar fijo en donde adorar a Dios y van llevando el tabernáculo, es un proceso que se va forjando, que no puede hacerse nada más así, ¿no? Pero no se trata de nosotros y nuestra vida y nuestros deseos y lo que nosotros queremos, sino que somos parte de un proyecto y un plan de Dios, y que eso sea, ¿no? Que sirvamos para poder que se cumpla su plan, y que seamos esos instrumentos. Y entonces, bueno, a David no le tocó construir el templo, pero hubo cosas como nos comentabas que él aportó. Y hay una frase que escuché hace tiempo respecto a los padres con los hijos, y me gustó mucho, de John Adams, que creo que fue el segundo presidente de Estados Unidos, y decía, yo debo estudiar política y guerra para que mis hijos tengan la libertad de estudiar matemáticas y filosofía. Mis hijos deben estudiar matemáticas y filosofía, geografía, historia natural, arquitectura naval, navegación, comercio y agricultura, para dar a sus hijos el derecho a estudiar pintura, poesía, música, arquitectura, escultura, tapicería y porcelana, ¿no? Hablando de que a las primeras generaciones es a las que les cuesta, y fueron las generaciones que tuvieron que tener guerra y meterse en política. Y dice también en el libro de Reyes, cuando Salomón va a edificar el templo, comenta que lo pudo hacer por la paz que había, ¿no? Él se pudo enfocar en el templo porque había paz, pero esa paz la trajo Dios a través del reinado de David. Así es que eso llena nuestros corazones, el saber que somos parte de un plan de Dios, y que si tenemos no, es porque es su voluntad y es buena, agradable y perfecta, y que se cumpla su propósito en nosotras. Sí, es verdad. Ah, la historia que les voy a contar no es de la Biblia, es de unos misioneros. Eh, Era una parejita de misioneros que querían ir al África. Yo siempre con mis misioneros del África. Bueno, pero sí, querían ir al África y ellos tenían ese gozo y todo y llegaron allá, pero definitivamente no, la señora se enfermó y no pudieron quedarse en ahí y les tocó devolverse. O sea, no duraron mucho y les tuvieron que devolverse. Y estando, pues, el señor todo triste porque él decía, no, yo me preparé, yo estudié, yo quería compartir el evangelio. Bueno, pero tan raro, ¿no? Entonces se puso a trabajar con el papá y estando con el papá empezaron a investigar cómo hacer para que a las iglesias de Estados Unidos le llevaran para compartir la cena el jugo de uva, pero que no se fermentara, ¿sí? Entonces ellos buscaron la manera y lograron
tener su jugo de uva sin que se fermentara. Esto pues fue exitoso y todas las iglesias empezaron a contratarlos y también hicieron la mermelada de uva. Bueno, fue una empresa que creció tanto, tanto, tanto que para la gloria de Dios, él no pudo ser misionero, pero con las ganancias de esta empresa pudo apoyar a cientos de misioneros con sus ganancias para que ellos fueran a compartir el evangelio. Entonces, hay veces que Dios dice no, pero porque Él tiene otros planes mejores, ¿sí? Y eso lo tenemos que aprender. Es lo mejor para nuestras vidas. Como decía Paola, los pensamientos de Él, los planes que Él traza para nosotros son mucho más, son mejores, son más altos que los que nosotros nos trazamos. Y en eso debemos aprender a descansar. No sé si alguien más quiere hablar. Sí, yo, Marce. ¿Nadia? Sí, Nadia. bueno, es que yo también quiero, ahorita que Paola estaba hablando de sus expectativas, creo que cuando estamos en el mundo, sí nuestras expectativas como personas, como mujeres, pues son diferentes a cuando ya uno tiene a Cristo en su corazón. Incluso cuando vas pasando día a día y vas cambiando tus prioridades, porque las prioridades cambian cuando ya tienes a Dios, definitivamente Dios pone el gozo en cada una de nosotras y eso es maravilloso, ¿no? Sí, Y para aterrizarlo más de cerca, creo que cuando uno es mamá, cuando uno ya tiene hijos y tienes a tu bebé chiquitito, tus expectativas son, wow, ya lo ves que agarra un instrumento o y dices, ay, va a ser músico, sí, va a ser músico y empiezas a tener esas expectativas, ¿no? Empiezas a decir, ay, sí, quiero, a mí se me hace que va a ser músico y después ves que agarra otras cosas y va a ser científico. Y entonces empiezas a crear muchas expectativas de tus hijos, ¿no? Pero Dios es tan sabio. Y al final a lo mejor resulta que ya en la primaria o te mandan a hablar y te dicen, no, ¿sabes qué? Es que tu hijo no es así y es que él es tímido, él es calladito, él es así, asado. Entonces, cuando tienes a Dios en tu corazón, hasta el gozo tienes, ¿no? De saber que Él tiene el control, que mis expectativas no son las mismas que Dios, los planes que tiene Dios para con nuestros hijos, y eso nos llena de tranquilidad y de confianza, ¿no? Porque a través del hijo que Dios te ha dado, también está forjando un carácter, ¿no? Y entonces es cuando tú valoras, dices, wow, o sea, es más grande el plan que Dios tiene para conmigo que lo que yo esperaba que mi hijo fuera, ¿no? Es cierto. tan increíble darse cuenta que cuando tienes el Espíritu de Dios en tu corazón, tus expectativas cambian, ya son otras y con ellas Dios te da el gozo y la paz y la tranquilidad y vas sabiendo que, pues, que Él está trabajando en cada uno de nosotros en ese sentido. Entonces, pues bueno, creo que es maravilloso el estudio porque sí nos hace reflexionar que Dios tiene el perfecto control de cada una de las personas, de cada uno de nosotros y obviamente pues dejarlo en sus manos es saber y confiar que estamos totalmente cuidados por Él, ¿no? Gracias, Nadia. Bueno, Paulita, no sé si quieras decir algo. Bueno, yo pienso que el estudio ha sido muy edificante y creo que sí, ¿no? Que cuando uno camina por los caminos del Señor, aprendes a comprender que sus planes son mejores que los nuestros, ¿no? Y que, como bien decías al principio, dice su palabra, que a quienes amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y creo que su palabra pues hay una sabiduría infinita, y Dios te da ese espíritu de contentamiento cuando te dice no, ¿no? Porque también dice su palabra que con la prueba Él también trae la salida. Y yo les puedo compartir que a mí también, en alguna ocasión que
que marcó mucho mi corazón fue cuando yo estuve haciendo los trámites para ir a visitar a mi hija y hubo mucha oposición desde el principio, ¿no? Muchas que estuvieron cerca conocen el tema. Y la primera vez que fui a la entrevista, pues me dijeron no, ¿no? Y viajé hasta Monterrey para que me pudieran dar la visa. Sin embargo, yo la verdad es que agradecí al Señor y entendí esta parte, ¿no? Yo le doy muchas gracias porque sé que fue Él el que guardó mi corazón, sé que fue Él el que me dio ese espíritu de contentamiento como el que nos hablaste. Y dije, bueno, Señor, yo lo dije, ¿no? Cuando salí, no fue un no que haya venido de un consulado americano, ¿no? Fue un no que vino del Señor y fue por algo y tiene un propósito. Y dije, está bien, si tú no quieres, Señor, así, tal cual tú lo pongas, así. Justo en ese tiempo vino la pandemia, pasaron este, el tiempo y bueno, en ese entonces estaba naciendo mi primer nieto y no lo puedo conocer, pero cuando fui, pues ya fue por partida doble, porque ya conocí a los dos, estuve con ellos, me pude gozar y digo, wow. Entonces el Señor me dijo, ¿no? Es que viene por partida doble, así es que mejor espérate. Por eso los planes del Señor son mucho mejores que los nuestros. Entonces, pues yo doy muchas gracias a Dios por tu vida, Marce, por todo lo que ha hecho yo. Y digo, wow, qué bueno, Señor, que la guardaste para que viniera a instruirnos a nosotros. Nos gozamos mucho. Yo creo que han sido una familia que ha sido mucha bendición para Agua de Vida. Y esto es parte de esto que nos hablabas, ¿no? Estos planes que el Señor tiene que son perfectos y que a veces nosotros ni siquiera tenemos una idea de a dónde nos va a llevar, ¿no? O para qué nos va a usar. Pero nuestra confianza en Él nos permite aguardar el tiempo, ¿no? Estar tranquila, tener paz para que cuando Él nos permita ver y decir, mira, esto es lo que tenía para ti, tú dices, wow, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Entonces, pues creo que todas estamos en el mismo sentir, en el saber que aunque las cosas no sean como a veces nosotros anhelamos, confiamos en que el Señor tiene algo muchísimo mejor para nosotros, ¿no? Amén. Y lo sabemos porque después de que hayamos pasado o trascendido este plano terrenal, pues nos espera la gloria en su presencia, ¿no? Y eso, pues es mejor que nada de lo que podamos obtener en este mundo, ¿no? Entonces, pues a eso vamos, ¿no? Con esa esperanza, con esa fe, con esa confianza, con esa firmeza y a seguir esforzándonos cada día, ¿no? Sabiendo que tenemos un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios que nos ama y que nos cuida. Y Amén. muchas gracias a Dios por tu vida, Marcia. Gracias, Paula. Dios te bendiga. Pues si quieren nos despedimos en oración, amada, por favor, Amén. ¿sí? Bueno, Papito Dios, gracias, Señor, por hablarnos. Ayúdanos, Señor, a entender que tú nos amas, Papito Dios, tú nos amas con amor eterno, Señor, y que tú guardas de nosotros y cuidas de nosotros. Y que lo que pase en nuestras vidas, Señor, tú tienes el control, Señor. Que tú, Papito Dios, siempre nos ayudas para que las cosas sean para bien, Señor. Pase lo que pase, Señor, tú nos estás formando, nos estás ayudando a perfeccionarnos, a crecer, Señor, a cada día parecernos más a ti, Señor. Ayúdanos a ser mujeres sabias, entendidas, Señor. Ayúdanos a hacer luz en nuestra casa, Padre Celestial. Gracias, Papito Dios, por la vida de cada una de estas 21 mujeres virtuosas, Señor. Oro por sus vidas para que tú las bendigas, que el día de mañana tú las cuides, las protejas, Señor. Y por las que no, por alguna razón no pudieron conectarse, Señor, bendícelas también. Ayúdanos a todas nosotras, Señor, a ser esas mujeres que tú deseas que seamos, Señor. Ayúdanos y ponnos en nosotros el querer como el hacer, Señor, para siempre caminar en tu voluntad. Que seamos, Señor, obedientes a tu palabra, Señor. Que siempre, Señor, te demos a ti el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Queremos agradarte con nuestras vidas. Queremos
no solo de labios, Señor, sino con nuestras acciones, Señor, honrarte, Señor. Bendice, Padre Santo, la oración de mañana, que todo salga bien. Mañana el estudio de los hombres, el jueves teología, el viernes el de familias y el domingo, por favor, acompaña al pastor y a todos, Señor, que nos vamos a congregar en la iglesia para que seas tú nuevamente hablándonos, Señor. Gracias por este tiempo, bendice a mis hermanas y que tengan un merecido descanso, Señor. Gracias, Señor, por escucharnos y esta oración la hemos hecho en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.